voy presentando. Ya nos hizo una presentación más que suficiente Álvaro, pero bueno, justamente yo también soy licenciada en sistemas con especialización en ciberseguridad y seguridad de la información, y me desempeño como consultora independiente a través de la empresa Tilo, de la cual soy fundadora. Bueno, el mío en realidad es bien cortito, soy magíster en ciberseguridad y trabajo justamente en la empresa Atos. Vivo muchas caras conocidas en la audiencia, gente con la que hemos compartido inclusive Tal cual. trabajo y actividad laboral, entonces lo cual es muy buena oportunidad para reencontrarnos. Exactamente. Bueno. Bien, nosotros vamos a comenzar, vamos a estar intercambiando con Joaquín así mano a mano seguramente varios de los temas, y para dar una introducción a lo que vamos a comenzar a charlar, esta charla es sobre incorporando, digamos, los marcos de compliance más conocidos en lo que es seguridad de la información dentro de lo que es una infraestructura cloud. Nosotros, para ir desarrollando todos los conceptos de esta charla, utilizamos, digamos, la norma ISO 27001 y también una infraestructura en Amazon Web Services para poder ir conceptualizando, digamos, varias de las ideas que vamos a ir desarrollando, para ir trayéndolo un poco más a tierra, y por supuesto compartir experiencias y nuestro punto de vista sobre cómo hacer esta incorporación, que seguro es muy desafiante y que seguro varios de nosotros estamos pasando por eso. No sé si quieres pasar, Joaquín. Vamos a agregar simplemente hasta que son comentarios en generales que nosotros hemos ido viendo, sobre todo en los dolores que han tenido muchas organizaciones en el viaje a la nube. Y o sea, el viaje a la nube, si bien tiene muchas oportunidades, también tiene riesgos que nosotros tenemos que atender. Entonces, por lo tanto, ajustar los programas de compliance que hoy por hoy muchas organizaciones tienen para incorporar la nube y sus distintos riesgos es necesario. Todo lo que nosotros vamos a comentar acá, o sea, son sobre todo recomendaciones generales enfocadas en Amazon, por ser una de las plataformas más distribuidas en lo que es la región. Obviamente, como todos, ya pueden surgir casos acaso no estén cubiertos acá, que eso como todo se puede charlar en otro momento. Adelante, Ana. Bien, vamos a dar una introducción para alinearnos todos de lo que nosotros también entendemos como conceptos generales de compliance, ¿no? Y sobre todo el concepto alineado a seguridad de la información, ¿no? Seguramente todos los que estamos acá presentes, seguro que conocemos o trabajamos directamente en temas relacionados a compliance, específicamente en ciberseguridad o seguridad de la información, gestión de riesgos de seguridad de la información. Pero bueno, compliance se podría definir como un conjunto de procesos, políticas y procedimientos, ¿sí? Estipuladas dentro de un programa, lo cual debería garantizar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. Y también podemos entender al compliance o a la definición de compliance como el estado de alineación, ¿no? Respecto a esas normas, leyes y regulaciones, o bien también el proceso para lograr dicha alineación. Eso como concepto general. Bien. Un segundito, por favor. Tenemos también, ahí está, tenemos también la definición de otros marcos de compliance en lo que es seguridad de la información o ciberseguridad, que son, por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio, la norma ISO 27001, ¿sí? Que como todos conocen es un estándar certificable, es una norma certificable en sistemas de gestión de seguridad de la información. También, por otro lado, tenemos el NIST, Cybersecurity Framework, ¿sí? Del Instituto de Estándares norteamericano. También tenemos el marco de ciberseguridad, lo que es más llevado a nuestro país, que ya hemos tenido varias charlas al respecto y seguro todos ya lo conocemos, que está alineado también al marco NIS, está basado en el marco NIS y obviamente conceptualizado a lo que es la realidad de Uruguay. Y más recientemente otro marco también de cumplimiento obligatorio para ciertas instituciones reguladas, evidentemente sistema financiero, que es la guía de los estándares mínimos de gestión relativos a seguridad de la información, que este documento, este marco también lo que hace es tomar los estándares mínimos, que seguro ustedes los conocen, definidos por el Banco Central, y alinearlos a lo que es el marco de ciberseguridad de AGESIC.
Y por otro lado, simplemente como para nombrar algunos, hay muchísimos más, también tenemos el Cloud Security Alliance. Como esta charla va a ser orientada a cloud, por supuesto hay que mencionarlo, ¿sí? Por ejemplo, está el programa CCA Star, que es un programa para poder, digamos, de cierta forma garantizar, tiene varios niveles. El primero es totalmente voluntario y ya después los otros niveles son auditados para poder obtener ese sello en lo que es en las normas o en las disposiciones y las pautas que establecen la Cloud Security Alliance respecto a lo que debería considerarse como seguridad o controles de seguridad en lo que son los cloud providers, ¿sí? Bien, esto simplemente para mencionar algunos de los marcos que tenemos. Bien, si seguimos, ahí está. Y bueno, algo también que es de bastante reciente incorporación, quizás lo conocen, quizás algunos no lo conocen, está la norma ISO, también certificable, la 37301, ¿sí? Que es lo que también es un sistema de gestión, pero de compliance, y que también es integrable, si se quiere, como cualquier sistema de gestión, con la norma ISO 27001, o sea, los sistemas de gestión integrados es algo común, por ejemplo, seguridad de la información con calidad, por ejemplo, se pueden integrar esos dos sistemas de gestión, y bueno, esta norma también es integrable en lo que es el sistema de gestión con la ISO 27001. Y bueno, básicamente el sistema de gestión está compuesta digamos, de estas actividades que hay que definir y que hay que documentar, el entendimiento de lo que es el contexto de la organización, el liderazgo para llevar adelante el sistema de gestión, la planificación de el soporte, por supuesto, toda la base documental, los procedimientos de operación, la evaluación del desempeño, ahí es donde entran el tema de las revisiones, ¿no? Las auditorías, y la revisión de esos indicadores también, ¿no? Y la mejora, ¿no? La mejora continua de esos sistemas de gestión, que eso aplica a cualquier, digamos, sistema de gestión de seguridad de la información. Lo importante acá es que existe esta otra norma, que es bastante reciente, que es certificable, que derivó de una norma anterior, si yo mal no recuerdo, 19600, que simplemente eran recomendaciones, digamos, que daba ISO sobre temas de compliance en general, no estamos hablando de específico de seguridad, por eso hablamos de que se pueden integrar. Y bueno, esta norma surge certificable ahora, y bueno, es interesante compartir esa información. Sí, aparte Bien. inclusive que es una norma, o sea, bastante reciente, o sea, Tal fue cual. en realidad interiorizada, o sea, a nivel local en julio del año Exacto. pasado. Tal Y no cual. es una norma, o sea, al menos, o sea, que lo que hayamos visto en la práctica, o sea, que haya alguna implementación a nivel local, yo al menos no la he visto. No, exactamente. Bien de bien. Bien, entonces, en resumen, un sistema, por ejemplo, de gestión de compliance involucraría todas estas actividades, ¿no? Como estuvimos hablando, no vamos a hablar de compliance en general, si bien varios de los presentes aquí seguramente trabajen en estos temas, nos vamos a enfocar más al IT compliance o al corporate governance, donde podemos también introducir temas de seguridad de la información que deberían estar, y por supuesto todo lo que es regulación y cumplimiento de leyes, por ejemplo. Dentro de los programas deberían estar en lo que es cumplimiento de requisito legal y regulatorio, todo lo que es relativo a protección de datos, por ejemplo, que eso también hace a los sistemas de gestión, incluso de seguridad de la información, por supuesto, ¿no? Punto 18. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que el compliance es, digamos, todos los requisitos, ¿no?, que una organización está obligada a cumplir, como ya habíamos dicho, o voluntariamente también elige cumplir o alinearse, ¿no? Como mencionamos, contra algunos marcos genéricos, como puede ser ISO 27001, los que mencionamos anteriormente, marco de ciberseguridad, etc. Y estos son estándares, prácticas, marcos, normas, etc. Con eso damos la definición inicial de lo que es esta charla. Ahora sigue Joaquín con otras definiciones. Vamos a ver, o sea, directamente lo que es computación en la nube, porque justamente el principal tema que para tenemos... eso. El principal tema que tenemos acá en la charla es, o sea, ver qué nuevos desafíos se nos trae el cambio de paradigma, de pasar de un esquema más tradicional, on-premise o con data center arrendado, data center propio, hacia un esquema donde nosotros vamos a arrendar recursos. Lo curioso de esto es que en realidad la computación en la nube como concepto tiene ya su tiempo, o sea, estamos hablando, o sea, que es un concepto, o sea, que surge alrededor del año 97, en realidad, o sea,
es un concepto que surge en la Universidad de Dallas, y habla justamente de un cambio de paradigma de un enfoque que va orientado a limitantes técnicas hacia un enfoque que va orientado más a limitantes económicas. En el esquema on-premise, nosotros cuando estamos hablando de recursos que yo necesito, por ejemplo, para desplegar un sistema, poder brindar un servicio, yo tengo que empezar a hablar de capacidad de cómputo, tengo que empezar a hablar de capacidad de almacenamiento, tengo que hablar de ancho de banda, y tengo que justamente lidiar con limitantes más bien de índole técnico, que obviamente después se traducen en costo. El esquema justamente de la transición a la nube pasa a ser de que yo la limitante técnica la tengo más disuelta, sino que yo paso justamente a una limitante más bien económica. O sea, yo el recurso técnico lo tengo disponible siempre y cuando tenga la posibilidad de poder cubrir con el costo de ello. Entonces, o sea, esa transición desde una limitante más bien técnica de la infraestructura que yo tengo disponible hacia una limitante más bien económica del servicio que yo quiero cubrir es justamente la transición hacia el modelo de computación en la nube. Otra de las cosas que incluye NIST relativo específicamente a computación en la nube es el hecho de tener autoservicio a demanda, que muchas de las necesidades que yo tenga las pueda provisionar en forma directa sin que tenga que intervenir el proveedor o sin que tenga que intervenir una persona, en el sentido si preciso ampliar capacidad de cómputo, ampliar almacenamiento, si preciso levantar más instancias, si preciso justamente algún nuevo servicio, un cambio de configuración, lo puede hacer directamente el propio usuario con herramientas que el proveedor le da para tal fin. Por otro lado, también, o sea, a nivel de conectividad, o sea, tener conectividad amplia, o sea, en el sentido, o sea, que el ancho de banda no sea un problema para justamente la ejecución de las propias aplicaciones. Un pooling de recursos comunes, o sea, donde hay amplia capacidad, o sea, a nivel de hardware, que es compartida entre los distintos usuarios de la plataforma. Entonces, o sea, uno se tiene justamente una plataforma grande para poder aprovechar en forma más eficiente los recursos. Elasticidad rápida, que es uno de los principales beneficios de la nube, en el sentido de que yo al no tener tan marcada la limitante técnica, puedo escalar en caso de ser necesario, que en un modelo on-premise nosotros tendríamos que estar contando con capacidad ociosa para poder cubrir picos de demanda, que en el caso sea de la nube, en realidad o sea, va dimensionando a lo que se va necesitando en cada momento. Por ejemplo, o sea, uno puede trabajar con una determinada base de cómputo, una determinada base de procesamiento, y ante, por ejemplo, picos de procesamiento, procesos batch que corran en la noche, momentos especiales del año, como puede ser las fiestas, que de repente puede haber más carga transaccional en algunos sistemas, uno puede escalar en caso de ser necesario y solamente pagaría la diferencia y no tendría recursos ociosos. Y después, por otro lado, lo último, que es algo que nosotros vamos marcando, porque la parte económica la vamos a marcar muchísimo en lo que es la charla, porque es justamente parte del centro del modelo, es el hecho que es un servicio medido. Entonces uno puede hacerle seguimiento justamente de lo que va consumiendo y el seguimiento de todo los gastos y costos que va generando para poder determinar si estamos dentro del presupuesto o es necesario revisarlo. Ahí tenemos distintos modelos en lo que tiene que ver con nube, o sea que esta la vamos a pasar simplemente para charlarlo luego, que son nubes privadas, por ejemplo, que la nube privada en realidad es una implementación de los beneficios de nube, pero bajo infraestructura que controla la organización. En el caso de nosotros, hablar de Amazon, la infraestructura propia no es de propiedad de la organización, sino que en realidad la maneja el proveedor y lo que nosotros manejamos es lo que está encima. En el caso de una nube privada, hay productos específicos, o sea, por nombrar uno, o sea, Cloud Foundations, o sea, por ejemplo, que uno maneja servidores físicos y maneja los beneficios de la nube encima, teniendo obviamente las limitantes de la propia infraestructura que uno tiene, pero o sea, se acerca un poco a lo que vendría a ser un modelo de nube. Después hay nubes que son comunitarias, que son, por ejemplo, nubes controladas por una comunidad específica, o pueden ser universidades, o pueden ser organizaciones que tienen un fin común, que lo hacen justamente para poder compartir recursos y que les sea justamente más sencilla la administración y demás. Tenemos después, por ejemplo, nubes públicas, que son abiertas a cualquier persona, o sea, AWS es una de ellas, que en realidad uno va directamente, se crea una cuenta y puede utilizar sus recursos de cómputo. Y después tenemos los casos, o sea, que a los efectos de los marcos de compliance son los casos un poco más complejos, en las zonas un poco más grises, que son los casos híbridos, donde justamente hay parte de la infraestructura que puede correr en una nube privada o en un entorno on-premise, y después tenemos en realidad parte que puede correr sobre nube pública. Esto se da mucho en organizaciones que están empezando su viaje a la nube y de repente tienen un esquema, digamos, de cloud local o algún producto de cloud local y están haciendo justamente una transición hacia el esquema de nube pública, por ejemplo, ante obsolescencia de hardware. Entonces se decide
no renovar la infraestructura que se cuenta y hacer el viaje justamente hacia la nube pública. Bueno, a mí me gusta justamente un modelo mucho que es el modelo, digamos, de la nube como pizza, porque en realidad es bastante claro en cuanto a qué cubre uno y qué cubre el otro. Si nosotros vamos específicamente a lo que es la pizza y vamos del modelo on-premise hacia el modelo de software como servicio, vamos viendo qué es lo que tengo que hacer yo y qué es lo que me hace otro. En el modelo totalmente on-premise me tengo que encargar de todo, ir a comprar las cosas, de que el horno me funcione, de tener gas, no hay cosa peor que te puede llegar a pasar que vaya a colocar la pizza y no tengas gas. Que tenga justamente después la bebida, que la bebida esté fría y demás. Vamos pasando justamente a un modelo de infraestructura como servicio, que puede ser, por ejemplo, el modelo de Elastic Compute, que, o sea, que tiene a AWS, que justamente se levantan instancias, que en ese caso, ya digamos, hay cosas que las tengo cubiertas. Bueno, yo tengo que llegar justamente el horno y el gas sé que está. Después yo tengo que justamente empezar arriba. En el caso sea de AWS sería, me dan la infraestructura y yo tengo que levantar instancias virtuales y obviamente configurar lo que yo necesito. Pasamos a un modelo donde digo, quiero administrar menos. Entonces pasamos justamente a un modelo de contenedor como servicio. Contenedor como servicio me dice, yo te doy justamente la plataforma de gestión de contenedores y vos me traes tu contenedor. Entonces digo, bueno, está, en el modelo de pizza, digo, bueno, yo simplemente tengo que traer de la pizza, bebida, amigos y conversación. Entonces yo, bueno, voy directamente, sé que el horno está funcionando, llego simplemente y coloco la pizza. Si vamos al modelo de plataforma como servicio, que yo todavía administro menos encima, yo lo único que, o sea que así me dan la pizza. O sea que yo directamente, o sea, me manejo con lo que está faltando. Y en ese caso de plataforma como servicio, podemos manejar, por ejemplo, el esquema, o sea, de base de datos relacional que ofrece AWS, que es RDS, que es el esquema es donde me dan la base de datos y yo directamente trabajo encima de ella. Vamos a un esquema donde encima administro menos, que por ejemplo, de función como servicio, de repente, no sé si les ha tocado trabajar con funciones lambda, en el caso, o sea, de AWS, donde son una forma de trabajo donde uno va y programa una función específicamente encima de AWS y se ejecuta en el momento, o sea, que es necesario, se crea la instancia, se ejecuta y se cierra, o sea, sin necesidad de tener esta infraestructura corriendo. Y después, o sea, si vamos al modelo donde yo administro cada vez menos, vamos con el modelo de software como servicio, donde básicamente yo me tengo que encargar solamente de la administración del software y el proveedor se encarga de que la plataforma funcione, de toda la infraestructura que está corriendo por atrás, de lo que es mantenimiento y actualizaciones, patching y demás. Que ese vendría a ser el modelo donde básicamente lo maneja casi todo el proveedor. Que muchas veces acá, Joaquín, ¿te acordás que conversábamos que muchas empresas están utilizando, o muchas veces el camino para comenzar a ir a cloud es justamente adquirir, contratar soluciones software as a service, o muchas a veces no tienen eso y realmente no están pensando que eso es un software as a service. Entonces, ahí habíamos visto también a veces algunas confusiones respecto a las cosas que le podemos pedir a los proveedores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al nivel, cada vez nosotros tenemos menos, digamos, control sobre determinados aspectos, entonces hay que estudiar bien qué compliance necesito yo, por ejemplo, para contratar cada cosa. En el caso puntual de software as a service es algo muy común que se hagan las contrataciones, pero que el modelo, por definición y por naturaleza de ese modelo, muchas veces no permite demasiada flexibilidad desde el punto de vista de quien lo está consumiendo, ¿sí? En cuanto a términos, condiciones, seguridad de la información, etc. Sí, aparte, o sea, en realidad el software como servicio, el beneficio, que está obviamente en el coste de la escala, es que yo provea una plataforma uniforme a muchos clientes, entonces, por lo tanto, la posibilidad de personalización, ya sea por requerimientos legales, Exacto. regulatorios o requerimientos de casa matriz, por ejemplo, es bastante más limitada porque implicaría manejar una instancia de servicio específicamente para ese cliente. Claro, Entonces, y no operar bajo el modelo de multitenancy, que es otro de claro, los temas clave que muchas veces no está muy bien comprendido, de cómo opera la multitenancy, que justamente es eso: compartimos recursos, compartimos incluso motores, o compartimos aplicaciones, obviamente segmentadas o segregadas a nivel lógico, cada cual obviamente con su seguridad, pero no podemos flexibilizar o solicitar determinadas
digamos, separaciones, porque evidentemente eso ya va contra el modelo, o va contra el multitenancy. Muchas veces esto es difícil de comprender o de gestionar por parte de los proveedores cloud y las organizaciones que requieren cierto nivel de compliance. Sí, es que a medida que vamos avanzando en un modelo que va más tendiente a software como servicio, donde nosotros perdemos la capacidad de personalizar, entonces, o sea, digo, está justamente en lo que es el balance, en el sentido de cuánto controlo yo, obviamente bajo mi riesgo, mi administración, y cuánto obviamente controla el proveedor, que ahí yo tendré que justamente tener cláusulas en los contratos, acuerdos de nivel de servicio, que cumplan lo que yo necesito, que obviamente estén, o sea, bajo un riesgo manejable. Es como acá el modelo de pizza, y bueno, de repente si me gusta más o menos cocida, y bueno, si hago software como servicio, es así como viene. Pero bueno, vamos a tocar simplemente el modelo de responsabilidad, justamente, o sea, porque es algo que se habla bastante, o sea, que ya lo comentamos, o sea, cuánto es mío y cuánto es del proveedor. A medida que nosotros, o sea, vamos avanzando, yo les decía que hay cosas que maneja el proveedor que nosotros cada vez manejamos menos. Entonces, en el caso de AWS, que nosotros vamos a conversar un poquitito más adelante, AWS se encarga de que la nube funcione y yo me tengo que encargar de lo que yo pongo encima de la instancia. Entonces ya llego, bueno, lo que está desplegado en mi cuenta es responsabilidad mía de cómo yo lo configure, y igual Amazon nos da herramientas que vamos a ir viendo más adelante. En el caso de Azure también, o sea, es muy parecido, en el sentido, o sea, que nosotros, o sea, tenemos que manejar, o sea, responsabilidades como, por ejemplo, la información, los dispositivos, las cuentas y demás, y lo que hace justamente, o sea, Azure es manejar la plataforma que está por debajo. Generalmente el modelo de responsabilidad compartida se va orientado a separar específicamente qué es lo que yo tengo que configurar y qué es lo que tiene que configurar el cliente. Y acá justamente se va en contra de una percepción bastante generalizada, donde el hecho de que yo tengo que hacer, del hecho de que yo vaya un viaje de nube, implica de que el proveedor me va a dar una configuración segura, y que el proveedor, o sea, me va a dar una plataforma que ya está jardinizada, o que ya cuenta con la aplicación de buenas prácticas de seguridad. Y eso en realidad es cierto siempre y cuando la plataforma sea gestionada por el proveedor. O sea, en el momento que a mí me dan una cuenta de una plataforma y yo empiezo a desplegar instancias mías, productos míos, y hacer configuraciones personalizadas, ahí ya básicamente la responsabilidad de la configuración es mía. Entonces, ahí Tenemos, es una de las principales discusiones. Tenemos justamente el mismo punto de vista, por supuesto, y lo que nos garantizan estos dos modelos, ¿no?, de responsabilidad compartida es, y que claramente son parecidos, todo lo que es la infraestructura subyacente, que así es como la denominan, evidentemente es parte de la responsabilidad, por hacer una definición muy macro, ¿no?, porque se puede ir mucho más, puede haber zonas grises, pero hay cosas que son bastante blanco y negro, ¿no? O sea, la infraestructura subyacente es responsabilidad del proveedor cloud, y ahí es como dice Joaquín, sí, puede ser que tengamos, que los dos proveedores cloud, como por ejemplo en este caso, tengan certificaciones de seguridad de distinta índole, yo qué sé, PCI DSS, ISO 27001, muchísimos más. Informes especiales que son solicitados para los mercados donde operan, eso sin duda que es así. Pero después, como dice Joaquín, todo lo que nosotros después, en el momento que nos dan una cuenta y empezamos a subir y construir nuestra infraestructura, ahí ya tenemos un montón de cosas, como bien dicen los modelos, de responsabilidad que es nuestra, de los clientes, los datos de nuestros clientes, las bases de datos, los sistemas operativos, el parcheo, ¿no?, la gestión de la seguridad. Depende también de cómo y con qué tipos de tecnología estemos trabajando, y eso es importante conocerlo previo a emprender este viaje, ¿no? Sí, principalmente porque si nosotros estamos haciendo el viaje desde infraestructura on-premise hacia infraestructura cloud, hay muchas cosas que son parecidas, pero también hay muchas cosas que son diferentes. Entonces, por lo tanto, vamos a tocar también el tema de la formación, y justamente el tema de las habilidades necesarias para gestionar entornos de cloud, porque nos puede llegar a exponer riesgos que nosotros no estemos al tanto, y a su vez hay riesgos nuevos que se introducen, que los vamos a comentar más adelante, no los voy a quemar. A nivel de lo que es la nube mundialmente, es algo justamente, o sea, que va creciendo, y que va creciendo en forma acelerada. Si nosotros vamos a nivel de lo que es el mercado, y aparte principalmente en la región, o sea, Amazon, digamos, es el que tiene la cuota de mercado más grande, si bien hay muchas organizaciones que también trabajan con modelos de varias nubes. Por ejemplo, o sea, vamos a suponer una organización que tiene carga transaccional en Amazon, pero a su vez también tiene
instancias de Office 365, o sea, donde, por ejemplo, maneja correo electrónico, colaboración y almacenamiento, que en ese caso correría sobre nube de Azure, o puede tener de repente cargas de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial o entrenamiento, o sea, de redes neuronales, por ejemplo, en Google Compute. Entonces, pueden haber modelos en los cuales se maneje multinube, que eso aparte también dificulta un poquitito a nivel de compliance, porque son de tres plataformas, tres o N plataformas diferentes que nosotros tenemos que gestionar y asegurar un nivel de servicio y de seguridad uniforme en todos ellos. Si nosotros vamos a nivel de lo que es una idea de lo que es la torta de mercado, estamos hablando, o sea, de 178 billones de dólares, o sea, a nivel de 2021, o sea, es una torta bastante grande. Entonces, por lo tanto, ahí se entiende justamente el crecimiento, que aparte fue potenciado por la pandemia de muchas empresas que pasaron a la virtualidad y que justamente tuvieron que crecer en forma rápida su plataforma y unido a la demora de entrega de equipamiento, unido justamente al tema de tener que desplegar equipos, de tener que desplegar plataformas, se fueron a un modelo donde permitía un despliegue un poco más rápido. Desafíos, que los hay muchos, muchísimos. Ahí me desmuteé, sí. Con todo esto que venimos comentando y siguiendo la idea que decía Joaquín de la rápida adopción, ¿no? El crecimiento exponencial que ha tenido, sobre todo también causado en algunos casos por el tema pandemia, se suma justamente el desafío de cómo construimos un sistema de gestión de seguridad de la información que cubra también, ¿no? Digamos, las infraestructuras cloud. ¿Se puede, no se puede? ¿Cuán difícil es? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, en esta slide queremos mostrar algunos de los desafíos identificados por nosotros. Como también decía Joaquín, necesitamos conocimiento, ¿sí? Necesitamos conocimiento para poder trabajar o para poder desarrollar de forma segura, como la adopción de cualquier nueva tecnología de forma segura o con la mayor cantidad de riesgos controlados o gestionados, para poder desarrollar esto de forma lo más adecuada posible. Para eso se requiere conocer, se requieren conocimientos específicos. Necesitamos arquitectos que conozcan de soluciones, ¿no? Que va a hablar un poquito más adelante también en qué nos podemos apoyar para el caso, por ejemplo, de Amazon, ¿sí? Que hay un framework específico para arquitectura segura. También tenemos el desafío de que los consultores y los auditores tenemos que permanentemente estar capacitándonos, porque si no, no podríamos asesorar en la adopción del sistema de gestión o la auditoría, ¿no? De un sistema de gestión que, ojo, vamos a hacer una aclaración. Nosotros, por tener un sistema de gestión de seguridad de la información, vamos a hablar de lo que estamos planteando en esta charla, que es basado en ISO 27001, certificable o alineado, no importa, basado en ISO 27001, no significa que cuando nos vayan a auditar, ya sea en la interna o en la externa, vayan realmente a mirar ese auditor lo que está escrito en los procedimientos, ¿no? Si tenemos bien armada la arquitectura, si tenemos alguna falla identificada vulnerable, eso no funciona de esa forma en lo que es la ISO. Lo que sí se va a mirar es la existencia, ¿no? De esas políticas, procedimientos, su coherencia, por supuesto, y por supuesto que versus lo que tenemos definido y documentado es lo que realmente estamos haciendo en la práctica, ¿no? Con la infraestructura. Entonces, igualmente estamos necesitando de ese personal que escriba esos procedimientos o esos controles que estamos haciendo en la nube a través de herramientas, de distintas herramientas que nos dan los proveedores o que tenemos nosotros mismos corriendo allí. Necesitamos gente capacitada que logre escribir eso de forma correcta, ¿no? De forma adecuada. Y por supuesto que todo ese despliegue se haga, digamos, siguiendo una arquitectura con cierto orden y que garantice ciertos puntos de seguridad, sin duda. También la gestión de los incidentes, que tengamos configuraciones seguras, la gestión de los riesgos, tenemos que incorporar esas nuevas amenazas que vienen por ir a la nube, ni que hablar en un escenario híbrido y ni que hablar en un escenario multicloud, donde pudiéramos tener, como también había mencionado Joaquín, podríamos tener para distintos servicios que queremos desarrollar dentro de la organización, distintos proveedores cloud. ¿Sí? Bueno, comprender la responsabilidad compartida y algo no menor, toda la parte que ya habíamos mencionado, antes de emprender sería lo ideal, pero durante también es el tema de la legislación que tenemos que cumplir, sobre todo lo que está relacionado a protección de datos y territorialidad. Para avanzar un poquito en lo que es la falta de personal capacitado,
queríamos mostrar algunos datos en la siguiente slide. ¿Sí? Esto es un estudio que hizo la empresa AlgoSec junto con la Cloud Security Alliance. Se llama State of Cloud Security Concerns, Challenges and Incidents de 2021. Es del año pasado. Y aquí se indican las principales preocupaciones de los encuestados, ¿sí? Encontrándose en segundo lugar, ¿no? El tema de la falta de conocimientos cloud en el staff de las compañías, ¿sí? Eh, Esto es un problema que ya lo veníamos mencionando, de que muchas veces con la velocidad de adopción, muchas veces no ha dado tiempo para generar las capacidades necesarias, ¿no? Para desarrollar esos despliegues. Y bueno, dentro de esa primera preocupación, fíjese que está seguridad de networking, ¿no? O sea, toda la parte de conocimientos de networking y justamente de seguridad en lo que es la gestión de las redes, y en segundo lugar, la falta de experiencia del personal. Otro punto importante que dice este informe relacionado a esto es cómo se está abordando la falta de talento y habilidades en las distintas organizaciones que fueron encuestadas, y bueno, el 55% está optando, están como combinados, ¿no? Pero el 55% responde que utiliza entrenamiento y certificaciones, ¿no? Específicas, ¿sí? De cloud, ¿no? Por ejemplo, mencionan Cloud Security Alliance, ISACA, SANS, etcétera, para poder abordar esa falta o esa brecha de conocimientos, y después en un 54%, que entendemos obviamente es combinado, entrenamiento informal o autoestudio, ¿no? Entonces ahí, digo, es un porcentaje alto, y claro, no dan los tiempos para la curva de aprendizaje, ¿no? Entre las necesidades del negocio de adoptar, las ventajas que da la nube en muchos casos, pero va quedando por el camino realmente quizás comprender la estrategia que queremos desarrollar respecto a ir a la nube o mantener lo que tenemos en la nube, versus también el personal que tenemos, y no solamente personal a la interna, también se nota falta de talento y habilidades o brecha de talento y habilidades a nivel de consultores o de auditores. Eso es una realidad, ¿no? Es general. Y bueno, después otro dato importante, simplemente para cerrar lo que es el gráfico, el equipo responsable de gestionar la seguridad en las nubes públicas, según este estudio, nos da que el 35% es responsabilidad de las áreas de operaciones de las empresas, un 18% un equipo, digamos, que se dedica a la parte de gestión cloud. Después, un poquito más adelante, ya un 2% no saben, y un 4%, que no es menor, digo, es poco el porcentaje, pero está bueno tenerlo en cuenta también, porque esto le agrega una complejidad adicional a todo el tema de la gobernanza o de la gestión también. Está gestionado o sea, por una tercera parte, ¿no? Los llamados servicios gestionados, ¿no? De la cloud, que eso también es una figura que está surgiendo, que está, al igual que podía surgir en lo que son escenarios on-premises, también surge en lo que son escenarios cloud, ¿no? Donde nosotros le tercerizamos esa gestión de operaciones en un proveedor, y entonces a toda la dificultad y toda digamos, el tema de la gestión de la seguridad, solo la gestión de seguridad no, la gestión en general y particularmente la seguridad, la estamos, digamos, está como compartido eso con el proveedor. Entonces ahí hay temas de contrato, hay temas de acuerdo a nivel de servicio, hay temas de prácticas que también se incorporan a lo que es nuestro sistema de gestión, si lo tuviéramos. Bien. Sí, es Y importante después, justamente en perdón. ese caso, no, adelante. O sea, en ese caso, justamente, o sea, es importante definir a nivel de contrato hasta dónde va el cliente, hasta dónde va el proveedor, y aparte, o sea, también muy orientado a lo que es la falta, digamos, de talento, es el hecho, o sea, de la vorágine a veces de los resultados. O sea, yo tomo de vuelta el mismo ejemplo de la pandemia, o sea, que había que salir ya, básicamente, porque la empresa, o sea, tenía que operar. Entonces, o sea, los modelos de compliance o sea, no se ajustaron dentro de las organizaciones para poder incorporar el escenario de nube. Entonces, o sea, seguíamos con un modelo que estaba principalmente confiando en infraestructura legacy, en infraestructura on-premise. Sin embargo, estábamos yendo sobre todo a nube y a veces con servicios administrados por terceros que nosotros no podíamos controlar. Entonces, en la documentación o en los procedimientos internos de control, teníamos documentados procesos que no podíamos ejecutar. Entonces, eso es algo que, digamos, que se dio como parte, digamos, de la rápida adopción de la nube, y en este caso, pues, una situación inusual.
pero o sea, resulta, o sea, justamente importantísimo no venir corriéndola de atrás, por decir así. Exacto. Y también, de acuerdo a este informe de ISACA, que se llama State of Cybersecurity, que es de este año, de 2022, también visualizamos, digamos, la problemática de los conocimientos a nivel de profesionales, ¿no? Ahí, en estas dos figuras, digamos que en la primera, en la de arriba, lo que encontramos es que la necesidad más grande que hoy tienen los que fueron encuestados es contar con personal con conocimientos o con habilidades en cloud computing, ¿sí? Y en la figura de abajo, en segundo lugar, con un 52% de las respuestas, es lo que ellos, los encuestados, detectan como skill gap, ¿no? Más importante hoy, y también son los conocimientos de cloud computing, ¿no? Por debajo de lo que son las soft skills. Esto nos está demostrando que, bueno, cada vez es más necesario que los profesionales en todas las áreas que participan en lo que es, obviamente, compliance, desde quien implementa los controles a quien obviamente los controla, quien los audita, quien asesora, quien está en el día a día con la operación, ¿no? de estos procedimientos, es necesario desarrollar esas habilidades. Y bueno, si esto lo combinamos con lo que ya sabemos, que venimos hablando desde hace mucho tiempo, de la falta de profesionales a nivel de ciberseguridad, ¿no? Cuando orientamos todo eso y lo juntamos y lo orientamos al tema cloud, encontramos sí, brechas bastante grandes que de alguna manera deben lograr por lo menos empezar a trabajar en esa curva, ¿no? de aprendizaje. Esto es una realidad que nos está diciendo algo, y bueno, nos está diciendo dónde tenemos que enfocar los esfuerzos. A continuación, lo que vamos a visualizar también es un informe de Cloud Security Alliance, ¿sí? Que se llama Top Threats to Cloud Computing, son las amenazas principales, que en realidad son 11, las vamos a comentar por arriba, para después empezar a bajar esto bien a tierra con otros datos también de tema más de incidentes, ¿no? Porque por un lado queríamos tratar el tema de cómo construir un sistema de gestión, cómo cumplir con los programas de compliance, mostrar la realidad que tenemos de los gaps, ¿no? En las habilidades y falta de profesionales, y también hay que hablar de las amenazas. ¿Hay, no hay amenazas? Como decía Joaquín, la falsa seguridad en algunos casos de que porque estoy en la nube, de repente estoy más seguro que cuando yo estaba on-premises, y eso hay que entender los modelos de responsabilidad compartida para saber dónde uno está ubicado, en qué puntito de la cadena está ubicado con respecto a los servicios que brinda, los servicios cloud que se brindan, y entender esas nuevas amenazas, ¿no? Y cómo nos protegemos. Entonces, bueno, recorriéndolas muy por arriba, en primer lugar está definida como una de las principales amenazas al cloud computing el tema de la gestión de las identidades, ¿no? O sea, deficiencias en la gestión de las identidades, en la gestión de los accesos, ¿sí? Del manejo de las key, ¿no? Para lo que son las identidades y el acceso a las cuentas. O sea, interfaces API, por ejemplo, que no están bien aseguradas, ¿sí? Fallas en la configuración o debilidades en la configuración digamos, de todo lo que es la infraestructura, de las herramientas y de los productos que estamos utilizando, y el control de cambios sobre esas herramientas, ¿no? O sea, cómo hacemos el control de cambios. Esto debería operar igual que cuando teníamos el programa de control de cambios dentro de una infraestructura tradicional, pero a veces eso se va perdiendo en esto de la rápida adopción, va quedando por fuera, ¿no? Todo esto de vamos a documentar, vamos a armar una estrategia, vamos a ordenarnos y vamos a mecharlo con lo que ya teníamos, si es que teníamos algo. Bueno, algo que ya veníamos mencionando, falta de estrategia en lo que es la construcción, en la parte arquitectónica, ¿no? Del despliegue de la nube. Otras cosas, bueno, vulnerabilidades de sistema. Digamos, ahí dice Accidental Cloud Data Disclosure, esto también son incidentes de divulgación de forma accidental, que puede ser debido a un error de maniobras o también en problemas de configuración.
¿sí? Y después cosas que a veces no nos planteamos, porque como la nube nos ofrece tecnologías muy, digamos, dinámicas y como que muy modernas, como lo que puede ser el serverless o la utilización de containers, a veces tenemos también bueno, yo estoy usando esto y no debería gestionar como capaz gestiono servidores virtuales, y bueno, no es del todo así. Sabemos que deben existir también procesos para configurar y para gestionar este tipo de tecnologías que estamos utilizando en la nube, y bueno, y después lo que son filtración de datos y crimen organizado, hackers y todo, que eso obviamente está siempre presente, digamos, en prácticamente todos los informes que podemos ver. Sí, Y lo que es después, sí. ahí agarro un poco el guante con lo que Sí. tiene que ver con la parte de dejar cosas públicas, o sea, el hecho Ah, justamente de poder abrir, digamos, storage, o sea, público, por ejemplo, dejar un bucket abierto como público con todo el contenido adentro, y eso que es un error que es común, y, o sea, aparte estamos hablando, o sea, de definir un bucket y cambiarle más la visibilidad. Es un error, o sea, bastante común y que pasa y pasa bastante. Y acá está justamente un modelo también, o sea, de ataque, que es el modelo donde yo te ataco también, o sea, por lo económico. En el sentido de, que vamos a suponer, por ejemplo, que tenés un compromiso que estás corriendo una determinada plataforma en línea y yo te la comprometo y te instalo, por ejemplo, un minador y uso tu capacidad de cómputo para enriquecerme yo. O, por ejemplo, o sea, uso, digamos, o sea, tu infraestructura para atacar un tercero. Entonces, en esos casos, o sea, son modelos que de repente on-premise yo estaba limitado, por ejemplo, por el tamaño del enlace, entonces de repente lo veía mucho más rápido, o que mi capacidad de cómputo se iba a las nubes en forma muy rápida. Y en el caso, o sea, de la nube, por ejemplo, lo tengo que autoescale. Y empieza a escalar, 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 y yo no noto degradación rápida en cuanto al servicio que estoy brindando. Entonces, el nivel de monitoreo justamente en la nube tiene que ser bastante más preciso y bastante más específico, que para eso igual hay herramientas, o sea, de alertas y de configuración que las tenemos que incorporar. Pero ese modelo de ataque en on-premise no es un modelo, digamos, o sea, que sea, digamos, muy común, o sea, en ese sentido. exacto. Después les vamos a complementar digamos, estas estadísticas, que siempre es bueno contar con estadísticas, ¿no? Y con estudios, porque a veces, si no lo tenemos conceptualizado, no lo podemos ver bien. Este estudio, que es del Ponemon Institute, nosotros usamos mucho cuando hacemos las charlas, del costo de los data breach, este es del año 2022, los que responden a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se describe mejor, ¿no?, su modelo operativo de IT? ¿No? Y bueno, digamos, un 28% está respondiendo en 2022 que tiene todo completamente on-premises, ¿sí? Un 45%, fíjense el porcentaje, está mencionando que tienen, o sea, es una cloud híbrida, y después un 27% están completamente operando en la nube. Son porcentajes interesantes para tener en cuenta. Y después, otra de las cosas interesantes de este informe es, pregunta, ¿hubo data breaches en la nube? Y bueno, lo detectó, y un 45% dijo que sí y un 55% dijo que no. Sumado a esto, en la siguiente slide lo que vamos a ver es relacionado a costo en tiempo y en dinero de los breaches que se han dado en la nube, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está marcadita la palabra cloud para ir directo a ese dato. Por causas de fallas en la configuración o malas configuraciones de la cloud, ¿sí?, se tarda en total 244 días en promedio, ¿no?, promedio total, para identificar y contener el data breach. 244 días, según lo que dijeron los encuestados. Y esto se divide en 183 días para identificar el breach y 61 días para contenerlo, lo cual es bastante amplio. Y en el gráfico de la derecha está, digamos, se muestran el nivel de madurez, ¿no?, de las empresas encuestadas, y lo que viene a costar en millones de dólares por breach, ¿no?, tratar, digamos, un incidente, un breach de seguridad en la nube. Y bueno,
Ahí lo que se ve claramente que para aquellas que están maduras, que es el color violetita, la primera gráfica, el costo es menor que aquellas que, por ejemplo, no empezaron a alinearse a buenas prácticas o revisiones de arquitectura o establecimiento de marcos de gestión o programas de compliance, para poder ordenar un poco ese despliegue, ¿no? Y bueno, y en el medio están las que están, bueno, en una etapa más intermedia, y los otros en una etapa ya de bastante adopción, digamos, con respecto a las que sí tienen bastante maduro y las que no. Esto simplemente a los efectos de mostrar algunas estadísticas de las cosas que están sucediendo hoy en la nube. Y a continuación sigue Joaquín profundizando en el modelo de responsabilidad compartida y las arquitecturas de seguridad provistas por Amazon. Justamente viendo de que demoramos tanto en poder corregir configuraciones y eso, o sea, nosotros tendríamos que pensar, o sea, que hay herramientas y elementos no solamente para desplegar una configuración de nube en forma segura, sino también, o sea, de poder incorporarlo a programas nuestros, o sea, de cumplimiento. Nosotros ya decíamos que el proveedor de nube me va a asegurar todo lo que usa para proveerme el servicio a mí como cliente, y yo como cliente tengo la responsabilidad de desplegar en forma segura todo lo que yo coloque arriba. Entonces, partiendo sobre esa base, nosotros ya tenemos que, en nuestro programa de compliance, separar lo que me provee el proveedor de nube, que justamente en ese caso muchos ya tienen informes de auditoría, ya tienen informes, o sea, que nosotros podemos utilizar y tomarlos como insumo, pero nosotros justamente sí tenemos que gestionar todo lo que está encima, que la diferencia en el modelo on-premise es que nosotros directamente gestionábamos todo, a nivel, digamos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el ciclo de vida de hardware, a nivel justamente de lo que era, por ejemplo, virtualizadores, sistemas operativos y demás, que eso en el caso de nube, hay cosas que nosotros no vamos a gestionar. Ahora, sin embargo, la gestión de las cuentas de usuario la seguimos teniendo, la gestión de lo que tiene que ver con identidad, con los datos, no manejar información sensible, dejarla pública y demás también, la parte de cifrado, gestión de claves, si tenemos requisitos de negocio para manejar esta información cifrada también, el hecho de conectividad, por ejemplo, a terceros a través de túneles, VPNs, y eso, o sea, son desafíos que nosotros seguimos teniendo. O sea que, por lo tanto, más allá de que de repente la responsabilidad vaya más por un lado o más para el otro, son cosas que nosotros en nuestro programa de compliance las tenemos que seguir incluyendo. Nosotros no nos vamos a preocupar en lo que está por abajo, o sea, a nivel de conectividad, a nivel de hardware, almacenamiento, discos y demás, o sea, pero después todo lo que está encima, sí. Justamente en base a eso es que Amazon tiene un marco que justamente se llama Web Architecture Framework, que es una serie de buenas prácticas y de guías que se basan en 6 pilares para poder hacer un despliegue seguro de una infraestructura sobre AWS. Dentro de los pilares, que los pasamos a comentar rápidamente, por ejemplo, el pilar de seguridad, que tiene la protección de información, la parte, o sea, bien enfocada, confidencialidad, integridad y disponibilidad, o sea, de los datos. La parte de lo que tiene que ver, o sea, con monitoreo de seguridad también. Si nosotros vamos con la parte de lo que tiene que ver con confiabilidad, o sea, es la confianza, digamos, en lo que es de procesamiento específico, recuperación ante fallas, el tema de sistemas distribuidos, rendimiento, o sea, el tema justamente, o sea, de asignación de recursos, el adecuado dimensionamiento de la infraestructura que yo tengo. Excelencia operativa a nivel, por ejemplo, de monitoreo, a nivel, o sea, de lo que tiene que ver con automatización, hay muchas de las tareas, o sea, que se pueden automatizar en AWS. A nivel de lo que es optimización de costo, que es algo que se habla muchísimo, justamente el hecho de no estar pagando de más por un modelo que de repente lo podría tener por menos, o sea, utilizar las plataformas más adecuadas para las que yo estoy brindando. Y la parte de sostenibilidad, que la parte de sostenibilidad se enfoca a minimizar el impacto y la huella ambiental de nuestra carga y nuestro procesamiento. Por ejemplo, a través del uso de energías verdes, a través del uso de centros de procesamiento en lugares donde requieran menos enfriamiento y demás. Si nosotros vamos específicamente a lo que es la parte de seguridad, que de repente la que nos puede llegar a ser un poquito más interesante de discutir, tenemos herramientas para cada uno de los dominios, como por ejemplo gestión de identidad, que tenemos IAM, que es específicamente para lo que es gestión de identidad y acceso. Tenemos Directory Service, que vendría a ser Active Directory gestionado en la nube por Amazon, donde básicamente nosotros podemos implementar GPOs y políticas de contraseña y demás como nosotros estamos acostumbrados, solamente que el servicio debajo está gestionado en Amazon, por Amazon.
Lo bueno que tiene justamente Directory Service es que permite integrar también con otras herramientas que Amazon provee, como por ejemplo RDS para bases de datos. Si tenemos base de datos, por ejemplo, con SQL Server, podemos integrarlas y poder manejar los usuarios y permisos en forma centralizada. Organizations, que se utiliza para nuclear distintas cuentas, por ejemplo, si tengo cuentas productivas, cuentas de desarrollo y demás, o sea, las puedo manejar bajo un paraguas común y aplicar políticas uniformes entre ellas, centralizar monitoreo, centralizar trazas. A nivel, digamos, de lo que es controles detectivos, tenemos, por ejemplo, CloudWatch, que sirve, por ejemplo, para centralizar logs de las propias instancias y servicios, o sea, como, por ejemplo, balanceadores, como, por ejemplo, instancias específicas de Amazon que tengan software corriendo. Podemos ingestar archivos para poder tener centralizados los logs ahí. Trusted Advisor, que lo que hace es revisar las configuraciones que nosotros tenemos para poder mapearlas con buenas prácticas y poder detectar configuraciones que no están alineadas o que de repente son demasiado laxas. Nosotros tendremos que monitorear si esos son adecuados para nuestra organización. Protección de infraestructura, que ahí tenemos herramientas, o sea, muy variadas, o sea, hay herramientas como, por ejemplo, más normales como WAF, como el Virtual Private Cloud, que son una red aislada específicamente para mi uso, Shield, que es la protección específica para lo que es denegaciones de servicio. La parte de protección, Macie, por ejemplo, que es una herramienta que nosotros no le hemos visto desplegada, muy desplegada, digamos, es para lo que tiene que ver con protección de información en buckets, información, o sea, que puede estar bajo GDPR, información personal, números de tarjetas de crédito y demás, o sea que lo que utiliza es algoritmos específicos para poder buscar patrones de información y poder avisarnos si hay información que no está protegida adecuadamente. Esto puede pasar, por ejemplo, si nosotros estamos bajo PCI, lo que está en CDE, lo que no está en CDE, entonces ahí nos podemos apoyar en Macie. Después, o sea, para herramientas más orientadas a lo que es la gestión de claves, tenemos KMS, que es el Key Management Service, que vendría a ser un esquema de custodia de claves de Amazon, y Cloud HCM vendría a ser una versión virtual de un HCM, específicamente para lo que tiene que ver con custodia de claves, donde yo necesito más control y donde yo tengo que manejar el ciclo de vida de las claves, tengo que manejar específicamente lo que es la rotación, por ejemplo, y demás. Balanceadores, o sea, para lo que es balancear los propios servicios. Y después, o sea, a nivel de lo que es respuesta a incidentes y protección de aplicación, tenemos CloudTrail, que CloudTrail es interesante en los programas de compliance porque mantiene una traza de todo lo que se hace en la cuenta de Amazon, cambios de configuración, nuevos usuarios, cambios de permisos y demás. Alarmas de CloudWatch que se pueden colocar ante degradación de rendimiento, ante distintos eventos, o sea, son alarmas personalizables. Simple Notification Service, que permite justamente también, o sea, disparar notificaciones para los administradores, por ejemplo, ante algún tipo de situación que lo amerite, que es configurable. Y después, o sea, AWS Inspector, que sirve justamente para lo que es detectar comportamientos extraños en las instancias que pudieran llegar a avisar de que están comprometidas por malware. Si nosotros ya vamos directamente a lo que tiene que ver con la 27001, que es uno de los marcos que están más conocidos, ahí Amazon nos provee algunas herramientas y tenemos justamente controles que los podemos implementar con esto. Exactamente. Nosotros, por supuesto, no vamos a profundizar demasiado en lo que es la ISO, simplemente, porque ya seguro todos la conocen, pero simplemente mencionar que se enfoca, como ya veníamos diciendo, en establecer, implementar, mantener y mejorar sistemas de gestión de seguridad de la información, es decir, cómo estamos gestionando toda esta temática dentro de la organización. Es un sistema de gestión. Por supuesto, está compuesto, como todo sistema de gestión basado en ISO, con las cláusulas 1.10, que son todas las que, digamos, estructuran ese sistema de gestión y hay que cumplir con todas ellas, un poco ya lo hablamos al inicio, más un anexo de 114 controles, ¿sí? Que son los que hay que implementar como mínimo, se pueden implementar obviamente más, los cuales son determinados por la evaluación de riesgo que se haga, ¿no? Que es obligatoria, ¿sí? En esos puntos que están mencionados allí, dentro de lo que es el establecimiento de un sistema de gestión alineado a la ISO y ni que hablar con este ánimo de la certificación. Entonces, nosotros cuando estábamos armando, digamos, el objetivo de la charla, ¿no? Es cómo podemos brindar, en función de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos estudiado, de la experiencia y de los marcos que hay, las situaciones que hoy tenemos
de skill gaps y de incidentes y de riesgos en lo que es la adopción de la cloud. Bueno, ¿cómo vemos nosotros que podemos empezar a trabajar en la construcción de un sistema de gestión de seguridad de la información cuando tenemos infraestructura cloud, ya sea a 100% estamos operando en la nube o tenemos, que habitualmente eso se da, digamos que una situación híbrida de lo que es on-premise y lo que es uso de la cloud, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante, prestar atención capaz, no, estos puntos que están mencionados acá de hoja de ruta no son los únicos y no son tampoco que nosotros digamos los más importantes, simplemente que nos parece que estos puntos son como los más mapeables, si se quiere, ¿no? A las actividades técnicas de esos equipos de los cuales vamos a necesitar para poder escribir los procedimientos que necesitamos hacer, ya sea que esos procedimientos hoy se hacen y no están documentados, no de la forma que se requeriría para una documentación auditable, o directamente se hacen y no hay ni siquiera una forma, digamos, concreta de realizarlo, o sea, ya más de tipo ad hoc, ¿no? Entonces, ahí no solamente estamos con el trabajo de, si estamos construyendo un sistema, de documentar cómo se hace y ver cómo tenemos, qué herramientas tenemos, cómo son los procesos, sino que también hay un tema de diseño, de acordar un diseño base para que las cosas dejen de estar ad hoc. Entonces, estos son los puntos que nosotros entendemos que pueden ser los más, no sencillos, sino que los más rápidos de abordar y de trabajar en forma más dinámica con los equipos. Uno es la parte de gestión de activos, que ahora vamos a ver, eso también puede generar alguna controversia en cuanto a lo que es la gestión de activos en un escenario cloud, y vamos a ver lo que nos dicen las distintas normas. La otra es gestión de accesos, como vieron dentro de los informes de Cloud Security Alliance, es una de las principales amenazas, o sea, tener debilidades en lo que es el acceso. Con controles de criptografía, también muy relacionado a temas de privacidad, ¿sí? Bueno, toda la parte de operaciones de seguridad, acá es donde después Joaquín más adelante va a hacer como una apertura de este punto, relacionándolo con herramientas útiles, de las cuales seguro se están usando en varias empresas, pero al momento de confeccionar un sistema de gestión, de repente no tenemos la documentación de cómo estamos usando ni de qué configuración tienen esas herramientas. Sí, eso también pasa por el inventario de activos, tener identificadas esas herramientas y su configuración. Bueno, seguridad en las comunicaciones, esto es bastante parecido a los escenarios on-premise, por supuesto. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas también tiene una parte que hay que abordar, dependiendo también de las tecnologías y de cómo se está usando la cloud en este proceso. Y, por supuesto, aspectos de seguridad de la información en la continuidad del negocio. Son como que con los que se puede trabajar o que capaz que los equipos que están a cargo de todos estos procesos lo tienen como más familiarizado. Y bueno, es una posible hoja de ruta para empezar con la parte del anexo, ¿no? Son cosas distintas, construir el sistema de gestión es una cosa, y el anexo de controles, ahí es donde se involucra mucho más la parte operativa. Bien. Entonces, ¿cómo apoyar en la construcción de un sistema de gestión? ¿Qué es lo que opinamos nosotros de lo que se necesita? Bueno, primero que nada, conocimientos específicos de la norma, si vamos por ISO 27001, pero esto aplica a cualquier otro marco que queramos implementar, ¿no? Y por supuesto, tener un conocimiento de los controles que se requieren por cada área, y ahí vamos a precisar equipos multidisciplinarios probablemente, como también se requiere en un escenario más tradicional, pero acá, como ya veníamos hablando del crecimiento exponencial y del skill gap que hay, es como que hay que prestarle un poco más de atención, ¿no?, a esto y ver si no necesitamos de especialistas que nos ayuden con esa arquitectura, ¿no? Bueno, definición del alcance, como siempre, importantísimo en todo sistema de gestión. Vamos a poner dentro del alcance del sistema de gestión todos los procesos que están soportados por AWS, en este caso puede ser cualquier otro proveedor, pero en este caso estamos hablando de AWS. Van todos los procesos, hay procesos que están en una parte en la nube, otra parte on-premise. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Están identificados? ¿Vamos por toda la organización o por qué parte vamos a querer incorporar en este sistema? Eso es fundamental, porque muchas veces, y algo que no mencionamos, pero ¿por qué estamos dando esta charla con estas implementaciones así, no solo AWS, sino Cloud e ISO 27001? Es algo que todos habrán visto, sobre todo quienes trabajamos en el área, obviamente, de tecnología.
que digo, bueno, nosotros somos un país exportador tanto de software como de servicios, ¿no? De tecnología, digo, eso lo podemos ver a través de diferentes informes, cómo está evolucionando eso a través de la Cámara de CUTI, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas veces entrar en mercados, como puede ser Estados Unidos o puede ser Europa, muchas veces estamos viendo que para entrar en esos mercados, esos clientes están exigiendo que las empresas cumplan con determinadas pautas. Y eso en Uruguay lo estamos viendo cada vez más. ¿Sí? Entonces, desde solicitudes de informes, no sé, tipo SOC, a auditorías o a tener certificación ISO 27001. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces de repente no veníamos trabajando en la organización con estas pautas o con estos sistemas y ahora necesitamos. Y como necesitamos, estamos ya trabajando sobre algo que está establecido. Entonces tenemos que reordenar esto, ver cuáles skills somos los que necesitamos, qué cosas necesitamos empezar a trabajar. Desafíos, definir el Statement of Applicability, o sea, qué set de controles, cómo vamos a estar aplicando esos controles por las distintas áreas. Que las políticas de seguridad que vamos a definir, por supuesto, incluyan al mundo cloud que tenemos ya operando en la empresa. Definir los procedimientos, los planes y los instructivos, acá sí con equipos multidisciplinarios, y algo que siempre sucede es la identificación de mejores prácticas, ¿no? Que no están incorporadas hoy por hoy, que al momento de construir un sistema de gestión pueden ir saltando en los relevamientos, ¿no? Que vamos haciendo. Bien, entonces, uno de los temas importantes relacionados al compliance y que hay que tenerlo siempre en la mira, digamos, para abordar a la construcción de un sistema de gestión de seguridad de la información, es justamente lo que hoy tenemos. Si nos surge la necesidad de generar esta certificación o queremos alinearnos para mejorar nuestra seguridad, pero también porque así nuestra estrategia organizacional lo está requiriendo, ¿sí? Por las razones que sean, necesitamos saber cómo estamos operando y cómo estamos cumpliendo con un tema fundamental y que está relacionado en todo tipo de breach, ¿no? Existente, que son los datos. ¿tá? El cumplimiento de la protección de los datos, que de esto se habló bastante ayer en la mesa que hubo, ¿sí? Y cómo lo estamos abordando, cómo abordarlo en el punto 18 de la ISO 27001, lo cual no es menor. Y esto hace a temas de compliance, y son temas que muchas veces uno trabaja y si bien ayer se mencionaba muy bien en la mesa de que Uruguay está muy bien posicionado en cuanto a normativa, por otro lado hay mucho desconocimiento, y nosotros lo vemos, hay desconocimiento en cómo aplicar estas normativas. Tenemos el marco jurídico, evidentemente adecuado, pero nos falta de repente implementarlo a los niveles necesarios dentro de las organizaciones. Y sobre todo cuando hablamos del tema cloud, tenemos que tener en cuenta el compliance con la normativa de protección de datos, de donde nosotros estamos operando como empresa, pero también donde está alojada esa base de datos, si hacemos transferencias internacionales, si tenemos que registrar las bases de datos. A veces hay también conocimientos entreverados entre lo que dice la norma y lo que después nosotros tenemos que implementar al momento de si somos un encargado del tratamiento, por ejemplo, o si tenemos transferencia de información entre un encargado en otro país y nosotros, y si ese país es adecuado o no. Esto se habló bastante ayer, pero tenemos justamente que hablarlo, ni que hablar en una charla de compliance, hay que hacer hincapié en esto porque a veces puede haber mucha confusión. Y por otro lado, si estamos hablando de enviar, hacer transferencias internacionales de datos, y vamos a poner un ejemplo, nosotros somos un proveedor de un servicio X, que estamos establecidos aquí en Uruguay, y de repente tenemos Nube, Azure o Amazon, ¿no? En región Estados Unidos, vamos a hablar ahora de las regiones. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos no es país adecuado, si tenemos bases de datos allí se va a entender como que hay una transferencia internacional. Acá hacemos una acotación, un caveat, nosotros no somos asesores legales ni pretendemos serlos ni dar charlas sobre temas legales, pero esto hace al compliance y somos consultores también, entonces estos temas son temas que al día a día nosotros nos pueden consultar, obviamente, y lo tenemos que estudiar. Y siempre recomendamos que en estos temas tan específicos de cómo está, dónde está, digamos, instalada o dónde está operando esa cuenta, ¿no? En este caso AWS o Azure, lo que sea, AWS, en qué región está operando, qué datos hay ahí, qué requisitos tenemos nosotros digamos, de protección de datos por ser empresa uruguaya que trata esos datos. Bueno, primero si hay datos personales, que habitualmente siempre algo hay, ¿tá?
Y bueno, ¿cómo hacemos esas transferencias? ¿Y qué tenemos que registrar y qué tenemos que hacer? Por otro lado, nosotros deberíamos tener contratos. Lo que dice la URCDP es que si se está haciendo una transferencia internacional de datos a países no adecuados, eh, o hay que pedir, lo explicaba Jimena Hernández ayer, o hay que pedir una autorización a la URCDP, o también se puede ir por otras vías, ¿no?, legales, que por ejemplo es la existencia de los contratos por la naturaleza del servicio que brindamos, que necesitamos para ejecutar ese contrato tener la base en tal lado. Bueno, pero no es cualquier contrato y deben estar, si hay transferencias, deben estar estipuladas esas digamos, o el dueño de los datos nos habilita a hacer la transferencia, o tenemos que ir por otras vías, solicitar la autorización o tener estos contratos que especifican cómo vamos a manejar esa información y esas transferencias. Y acá hay diversidad de situaciones. Esto es la resolución 41.021 de URCDP, donde menciona cláusulas generales que deberían tener los contratos que tienen transferencia internacional de datos, y son contratos entre responsables o encargados en territorio nacional con responsables o encargados situados fuera de territorio nacional. Es una situación que hay que estudiar, que cada empresa tiene que estudiar, y después hay unas cláusulas específicas según cómo se dé esa relación contractual. Lo importante acá es que hay que entender los estándares, ¿no?, de protección de datos, hay que pedir asesoramiento legal al momento de construir ese sistema de gestión de seguridad de la información para el punto 18 sobre todo, ¿tá? ¿Qué requisitos contractuales tengo? Ese contrato, lo explicaban ayer también en esta otra charla que dieron de AGESIC. Ese contrato, ¿en qué país está? ¿Con qué jurisdicción? Muchas veces, si hay un problema, un juicio o algo, es más sencillo que tenga cláusulas donde se resuelva la controversia de alguna otra manera que ir al país a ejecutar la demanda. Eso lo explicaban un poco ayer. Entonces, todos esos temas tienen que ser con un asesoramiento adecuado y debe estar bien claro. Tenemos que conocer las normativas de donde estamos operando, de los países donde estamos operando, qué requisitos contractuales tenemos, qué jurisdicción, etcétera. Y hablando de lo que son regiones, para ir cerrando el tema de territorialidad y protección de datos, en el caso de lo que es AWS, ahí vemos, bueno, regiones en lo que son Américas, y tenemos, bueno, en Estados Unidos, que habitualmente es lo que uno encuentra que está operando, ¿no?, la región en Estados Unidos, pero también tenemos en Latinoamérica, tenemos como región que son los que tienen el redondelito también amarillo por fuera del celeste, que es San Pablo. Brasil no es país adecuado, entonces ahí es donde queremos mostrar el tema de cómo tenemos que controlar ese riesgo, porque evidentemente, por más que usemos San Pablo, digo, no estamos cumpliendo con, digamos, si no tenemos esos otros controles, contrato, autorización, etcétera, no estaríamos en total cumplimiento, digamos. Entonces, esto es importante. Los otros puntitos que vemos celestes no son región donde haya data center, sino que son zonas. Hay una ahí en Colombia, otra en Argentina y otra en Buenos Aires, otra en Santiago, que se llaman ubicaciones de borde y que básicamente son el sistema CloudFront que tiene Amazon, que es para mejorar, digamos, la entrega de contenidos, etcétera, pero no son regiones. Entonces ahí hay que hacer una diferenciación. Tendríamos la más cercana, digamos, en San Pablo, y si no, bueno, Estados Unidos o Europa, ¿no? Y los dejo con Joaquín, que va a hacer la ampliación del punto 12, que es el punto operativo, o sea, de seguridad en las operaciones, de la norma ISO, donde por cada uno de los puntos él va a mencionar con qué herramientas nos podemos ir apoyando, herramientas de Amazon. Sí, nosotros fuimos charlando específicamente, o sea que habían herramientas que nos permitían poder cumplir distintos puntos de la norma. Lo que no hay ninguna herramienta que nos pueda armar en forma automática y en forma directa es lo que tiene que ver con procedimientos, responsabilidades operacionales y documentación. Pero después para el resto, es lo que tiene que ver con protección de software malicioso. Tenemos, por ejemplo, nos podemos apoyar en Guarduty, o sea que es una de las herramientas, o sea, que nos provee específicamente Amazon. A nivel de respaldo, tenemos específicamente las propias instancias, tenemos el Elastic Block Storage, tenemos el S3, o sea que en realidad se nos provee buckets de storage justamente donde nosotros podemos almacenar información, Glacier, que nos sirve, por ejemplo, para guardar información a un costo menor, información que de repente precisamos por cumplimiento y no son de consulta frecuente.
por ejemplo, que hay información que tengo que guardar por 5 años, 10 años y demás, que yo la puedo guardar específicamente ahí para tener este cumplimiento. A nivel de registro y seguimiento, ya nombramos CloudTrail y CloudWatch, o sea que son herramientas, o sea, que se pueden implementar para eso. A nivel de control de software, tenemos el uso de imágenes, o sea, OAMIs, para lo que tiene que ver con Elastic Cloud. Tenemos también System Manager, que permite instalar agentes en las instancias y poder controlar lo que está instalado, los paquetes, actualizaciones y demás. Gestión de las vulnerabilidades técnicas, System Manager, o sea, también sirve para eso. También tenemos Inspector, que permite detectar vulnerabilidades en las propias instancias. Shield, para lo que es de protección de denegaciones de servicio. Tenemos también, o sea, el Trusted Advisor para poder detectar debilidades en la configuración, y el Security Hub, que es un punto centralizado donde nosotros nos nutrimos de información de distintos módulos de AWS para poder tener una vista única de lo que es la postura de seguridad de la cuenta. Y a nivel de lo que es auditoría específicamente, tenemos CloudWatch, que es con la parte de centralización de logs y eventos, y el Audit Manager, que el Audit Manager justamente permite centralizar todo lo que tiene que ver con auditoría y auditar específicamente todo lo que es el uso para evaluar el riesgo, sobre todo con marcos específicamente como IPA, PCI DSS, GDPR, y a su vez también permite que el propio usuario pueda definir una línea base para su realidad específica. Ya nombramos el tema del inventario, pero el inventario es un tema candente con Google. Es un tema candente en algunos casos, o que puede dar lugar a grises, ¿no? En el entendimiento de tenemos que tener un inventario, ¿cómo tenemos que tener ese inventario? Bueno, primero que nada, saber que no hay que tener un único inventario, incluso la nueva ISO 27002, o sea, de controles, lo aclara si se quiere. Pero bueno, es difícil a veces ponerse de acuerdo cómo son esos inventarios. Lo que es seguro es que tenemos que tener inventario de activos porque tenemos que conocer lo que tenemos implementado acá. Lo que indica, lo que pusimos acá, ¿no? Cloud Security Alliance indica que el control del entorno operativo siempre es responsabilidad del cliente cloud, ¿no? Y ahí hace una división, ¿no? Tenemos uso de instancias basadas en servidores, ¿no? Lo más tradicional, lo que conocemos, ahí capaz que es más claro llegar a construir un inventario de activos, pero también podemos tener recursos serverless, que eso cada vez es más común, ya Joaquín dio una explicación, eso surge muy, muy a menudo cuando uno hace un relevamiento, si estamos usando esto, bueno, está inventariado, ¿sabés cómo lo tenés cómo es que lo estás operando? No. Entonces, bueno, eso también debería, digamos, formar parte, y así con todas las herramientas que usamos, digamos, para apoyarnos en los procesos que mencionamos, ¿no? Y por supuesto todo lo tradicional que ya sabemos, aplicaciones, base de datos, ¿no? Etcétera. Y bueno, un poco más para argumentar, ¿no? La ISO 27017, que es específica para cloud providers, ¿no? Que seguro que ustedes la conocen, y que obviamente complementa lo que está en la 27002, también hace una diferenciación un poco de la parte de responsabilidad, pero en la parte de Cloud Service Customer dice que hay que contar con inventario de activos, ¿sí? Y la información asociada a esos inventarios, a esos activos, perdón, que están almacenados de cierta forma en el entorno cloud, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, lo están diciendo las prácticas, las normas. Entonces, bueno, sí, tenemos que tener un inventario o varios inventarios, y eso va a depender de cómo se sienta más cómoda la organización y cómo lo pueda gestionar. Lo que hay que tener, tener en claro que para poderse certificar eso hay que tenerlo y poder demostrar que se puede gestionar. ¿De qué forma? La que mejor le sirva a la organización y que garantice que se gestionan los riesgos de esos activos. Bien. Otro argumento que también estaba interesante, que lo hemos encontrado, lo hemos usado, si le das un clic más, ahí aparece el nombre del archivo, digamos, es como un framework que tiene AWS que se llama Services and Customer Responsibility Matrix for Alignment to Cybersecurity Framework de NIST. ¿Sí? Esto es interesante, es un documento elaborado por AWS donde mapea el NIST, ¿no? Los controles, las fases, digamos, de seguridad del NIST, en particularmente las subcategorías, ¿no? En este caso está, por ejemplo, la parte de gestión de activos, la parte de plataformas de software y aplicaciones, porque lo que es infraestructura física la toma como infraestructura subyacente, y obviamente es responsabilidad de AWS toda esa gestión, pero para lo que es plataformas de software y aplicaciones, y ahí entra de todo, las herramientas también son software, bueno, ahí dice que tiene
el customer, el cliente, tiene responsabilidad para documentar esos inventarios y mantenerlo de la forma adecuada para su gestión, ¿no? Sobre todo para poderlos proteger y poder definir acciones sobre ellos. Y por último, también hay herramientas que ya las mencionó Joaquín, el Systems Manager de AWS, que también tiene como una funcionalidad de inventario, que también pudiera aportar, ¿no?, a controlar un poco más cómo tenemos configurada esa infraestructura cloud, ¿sí?, una visibilidad de ciertos parámetros o ciertos datos, ¿no?, de esos ítems que tenemos allí subidos. Y bueno, el inventario, los objetivos ya lo sabemos, cumplir con ISO 27001, hay que tenerlo, como ya dijimos, lograr visibilidad de los activos, esto no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen las normas, ¿tá? Es igual que on-premises, y algo que también mencionó Joaquín, que a veces no es tan elemental cuando uno pregunta, es, bueno, visibilidad de las cuentas, ¿no?, de la compañía, cuando hay más de una, ¿no?, y cómo se gestionan esas cuentas, si está habilitada la auditoría de esas cuentas, a veces esto no está muy claro. Y como ya se mencionó también, un tema de control específico cloud, obviamente relacionado a esos activos que tenemos, cómo hacemos crecer o no a esa cantidad de activos, ¿no?, ese aprovisionamiento que tenemos de componentes, ¿no?, con el tema relacionado al control presupuestario, ¿no? O sea, que ni que hablar si tenemos un ataque que nos hace crecer, pero también si tenemos no tenemos claramente establecidos esos límites de aprovisionamiento con los costos asociados, o a quiénes están autorizados a hacer crecer, digamos, esa infraestructura, con qué parámetros. Eso es algo también a considerar cuando elaboramos el sistema de gestión. Y después otra herramienta que nosotros podemos utilizar para comprender un poquitito más, que está en la siguiente slide, que es una herramienta de ISACAP. Esto es simple, es un programa de auditoría en realidad, pero que si lo podemos leer, podemos empezar a indagar en algunas de las partes que tiene este programa, como para ir viendo, porque también menciona herramientas de las cuales también hemos hablado nosotros, que pudieran ser útiles y por lo menos para tener idea de qué es lo que nos pueden venir a auditar cuando es una auditoría específica de una infraestructura, ¿no?, cloud. Ojo que no va a profundidad de cosas muy personalizables, porque hay cosas que no se pueden generalizar, porque dependen mucho de la infraestructura o el despliegue que se haya hecho, las herramientas con las que se trabajan. Pero en las áreas clave que está en la primera columna, que es gobernanza, configuración de red y gestión de activos, gestión del acceso lógico, gestión de los incidentes, monitoreo y recuperación de desastres, que son lo que ellos mismos lo plantean, ISACA mismo lo plantea en el programa, que son las áreas comunes que puede tener cualquier organización que implementa cloud. Este programa está para AWS y también está para Azure. Nosotros encontramos que todos estos temas pueden aportar a conocer un poco más en profundidad estos puntos de control de la norma ISO. Bueno, vamos a abrir un poco la cancha. Terminamos nuestra exposición un poquito más alargada de lo normal, y bueno, los invitamos a que Fantástico, ¿no?, compartan sus conocimientos o que sus inquietudes, si han tenido alguna dificultad o algo, y si lo quieren escribir y lo comentamos, con mucho gusto. Fantástica, una presentación excelente, realmente muchísimas gracias. Hay unas cuantas preguntas que se las paso a cruzar. Bueno. Acá, entre saludos también, saludos de Jorge Luis González para ambos. Muchas gracias. Esteban Pérez nos pregunta, desde su punto de vista, ISO 27001 es el mejor marco para compliance de servicios cloud, tanto para cloud providers como para quienes hostean información en nubes públicas. Bueno, allí no hay una mejor respuesta, o no podemos decir cuál es mejor, porque todo va a depender de la realidad de la compañía. Una cosa importante a destacar es que ISO 27001, 2013 por ahora, lo que define es sistemas de gestión de seguridad de la información, y es uno de los marcos o normas por excelencia para la gestión de la seguridad de la información. Por supuesto, no, de nuestro punto de vista, eso abarca la gestión, como bien hicimos hincapié en esta charla, pero habitualmente si uno quiere decir, bueno, pero esto me va a garantizar a mí que yo estoy en unos niveles adecuados, eso hay que complementarlo con más cosas, que es lo que está dentro de esos controles, y ahí se pueden abordar o combinar con distintas otras herramientas. Por ejemplo, un cloud provider pudiera, digamos, alinearse o trabajar con todos los procesos de Cloud Security Alliance, que es
agnóstico en cuanto a tecnología, ¿sí? O en cuanto a tipo de proveedor, ¿sí? Y bueno, ni que hablar que ISO tiene sus propias normas de la familia 27000, que también hay que tomarlas en cuenta. Nosotros mencionamos la 27017, pero también está la 27018 de lo que es protección de datos para proveedores cloud, por ejemplo, cuando estamos operando en la cloud. Y eso es un análisis que tiene que hacerlo cada compañía en particular. Lo que sí podemos decir que la ISO 27001 hoy sigue siendo a nivel general de sistemas de gestión, que siempre hacemos siempre ese hincapié, digamos como que el más conocido o el más ampliamente adoptado a nivel global. Aparte, más allá de que uno tenga la ISO 27001, que es generalista a nivel de lo que es la gestión aparte, o sea, de activos de información, o sea, porque es un sistema de gestión de seguridad de la información, no de seguridad específicamente informática. Claro. Uno se puede apoyar también, o sea, con las herramientas que te brinda el propio proveedor de nube, en el caso sea de AWS, el Well Architected Framework, o sea, más allá de lo que es CSA y lo que es las recomendaciones de NIST. Entonces, son recomendaciones más bien de índole más técnica y uno puede tener un paraguas de la 27001 para gestión y después normas más técnicas o recomendaciones técnicas dependiendo del despliegue que uno tenga. Perfecto. Hay otra pregunta de parte de Cristina Ledesma. En vuestra experiencia, ¿han visto cómo se resuelve contractualmente situaciones en las que puede haber discrepancias en los requerimientos de las leyes de protección de datos de diferentes jurisdicciones en lo relativo a comunicar a los clientes cuando sus datos personales resultaron comprometidos por un incidente de seguridad? Yo particularmente no lo he visto, si es algo obviamente que se pregunta, no lo he visto y te diría que puede que estemos por lo menos lejos, de mi punto de vista, de llegar a tener esos temas tan importantes dentro de los contratos. De pronto, en entidades altamente reguladas o que digamos que tengan incluso transferencias o que estén obligadas a realizar digamos, comunicaciones, yo lo he visto todavía bastante inmaduro el tema en cuanto a los contratos. Como nosotros exponíamos, a veces no tenemos claro la infraestructura que tenemos, dónde la tenemos y qué requisitos locales tenemos que cumplir. Y eso también va a empresas grandes, y de cualquier ámbito, público, privado, y reguladas y no reguladas. Notamos esa falta, o sea, sí el marco normativo establecido, pero de ahí a la implementación, como lo menciona Cristina en la consulta, y tan específico como eso, yo por lo pronto en mi práctica no lo he logrado todavía visualizar. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Natacha Martínez. Brevemente, ¿qué le recomendarían a un cliente que acordara en el contrato con su proveedor de nube? ¿En qué debería estar atento? Es amplia, ¿no? Es bastante amplia. Bueno, ahí va a depender, no sé qué opina Joaquín, del servicio que esté contratando. Pero obviamente dependiendo de lo que sea y del tipo de servicio que se ofrezca, siempre se mencionan que tiene que haber cláusulas, por ejemplo, bueno, ni que hablar de cómo mantiene la seguridad de la información, de cómo cumple con las leyes de protección de datos, etcétera, etcétera, el derecho a auditar, que eso no es nada. Se dice, pero después implementarlo es algo sumamente complicado. Pero va a depender mucho del servicio. O sea, si estamos hablando de software as a service en una modalidad multitenant, lo que debería tener serían cláusulas, por ejemplo, de sí, cómo se maneja la confidencialidad, la seguridad, la protección de datos. Y bueno, sí puede haber el tema de cómo se notifican los incidentes, eso sin duda. Pero si vamos a otros escenarios más complejos, va a depender exactamente del servicio que se esté brindando, pero básicamente esas cláusulas deben siempre figurar. La de auditoría o la de generar, ¿puedo hacer un pentest contra tal cosa? Es que también entra dentro de lo que puede ser auditoría, eso es medio controversial, muchas veces se pide, no se puede implementar. En los escenarios, por ejemplo, de SaaS, con multitenancy, es inviable en producción, no se puede. Y no sé, Joaquín, algo más que se te ocurra que debería contener. Esas básicas seguro. Territorialidad, jurisdicción, controversias. Jurisdicción generalmente sí, sobre todo es importante que las zonas, digamos, estén en lugares seguros, en países adecuados. O sea, el tema de la posibilidad de auditar al proveedor también es algo que genera problemas. El hecho, justamente, si uno va a hacer pentest o escaneos y demás, o sea, que el proveedor pudiera detectarlo como incidente, también eso es algo que hay que colocarlo. Y la responsabilidad específica de hasta dónde va el proveedor y hasta dónde voy yo.
Tal cual. En el caso sea de software como servicio, de repente es más fácil, en el caso sea de situaciones más híbridas, es más complicado. Sobre todo, por ejemplo, que nos ha pasado de escuchar, por ejemplo, el proveedor que yo estoy contratando tiene la 27001, entonces yo también la tengo. Y eso es una discusión que se presta bastante. Pero sí, o sea, generalmente en los programas de compliance uno coloca la posibilidad de auditar o de revisar un proveedor en el sentido de que es un proveedor crítico, entonces por lo tanto lo que yo estoy obligado se lo termino pasando. Y esos puntos son los puntos que habría que revisar, que estén cubiertos. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos, si no hay más preguntas, por aquí no veo más. A ver si entró una nueva. Acá habla Adrián Itategui. Ana y Joaquín, excelente charla. Un punto que considero de apoyo a todo sistema de gestión de cumplimiento es apoyarnos en el despliegue de infraestructura como código, así como también las herramientas de aplicar y garantizar políticas a nivel transversal en la organización, como son policies o blueprints. Muchas gracias. Totalmente. El análisis AWS, sería interesante un comparativo entre AWS, Azure y G-Cloud. Saludos, Adrián. Bueno, está buenísimo. Gracias, Adrián. Sí, no nos dio el tiempo para mechar comparativos, pero podríamos, sí, en una próxima charla armar algo así. Queda para otra. Bueno, Ana Karina y Joaquín, más que agradecidos. Gracias por haber podido extender la sesión y ampliar los conocimientos acerca de compliance, y quedamos sumamente agradecidos. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias.